Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El COVID-19 inició hace varias semanas atrás una nueva embestida contra la salud del pueblo hondureño. En la actualidad mantiene abarrotadas las salas de atención por el coronavirus que, aprovechando el relajamiento de medidas de bioseguridad y la aglomeración de personas en distintos eventos masivos en los cuales esta enfermedad aprovechó en esparcirse al no tener resistencia por parte de las personas, según varios expertos. De acuerdo al vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, la positividad del coronavirus alcanzó a nivel nacional el 50%. Sin embargo, en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela la situación es más alarmante, ya que el mismo Galeno asegura que la positividad en el Distrito Central llegó a un 70%. Es decir, que de 10 personas que se practican una prueba de COVID, 7 salen positivos. Ante esas preocupantes cifras, el médico Santos manifestó que la población debe acatar las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento físico. No obstante, Canal 11 se dio a la tarea de corroborar si los hondureños, especialmente capitalinos, cumplen esas recomendaciones, pero la mayoría ignora estas medidas. En el Parque Central de Tegucigalpa, según registró una cámara de 11 Noticias, varios capitalinos se desplazaban sin su respectiva mascarilla, pese a que existe una ley que obliga a los ciudadanos a utilizar un tapabocas en espacios públicos, en los cuales hasta las mismas autoridades, que son las llamadas a dar el ejemplo, no las cumplen, poniendo en peligro su salud y la de las demás personas. Debido a esta irresponsable actitud de la población y el incremento de casos, la Secretaría de Salud estaría tomando cartas en el asunto para extremar las medidas y que los hondureños retomen las prevenciones necesarias y protegerse de infectarse de este patógeno viral que ha cobrado la vida de casi 11,000 compatriotas según las estadísticas oficiales. El secretario de Salud, José Manuel Mateu, indicó que estaría analizando la posibilidad de suspender actos públicos por el dramático aumento de casos de COVID-19 que se ven reflejados en la saturación de los centros de salud, y apuntó que se debe a que los hondureños se relajaron, lo que catalogó como un retroceso. El Instituto Hondureño de Seguridad Social comunicó que desde el pasado 15 de mayo se reportó un aumento de casos de manera paulatina, pero sostenidos, y desde esa fecha hasta la actualidad tuvieron que redoblar esfuerzos para poder atender a los derechohabientes. Del lado al COVID-19 también se incrementan los contagios de otra enfermedad, el dengue, el cual suma más de 8,200 casos de acuerdo a números de la Secretaría de Salud, siendo Francisco Morazán, Valle, El Paraíso y Cortés de donde proceden la mayoría de los afectados, por lo que las autoridades reiteran a la población mantener las medidas de bioseguridad y erradicar los criaderos de zancudos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Estamos con esto porque la verdad que los hondureños nos hemos olvidado. En la feria juliana, cualquier cantidad de gente chupando, divirtiéndose, yendo a ver a las elecciones. Y nos hemos olvidado, y hay más de 1 millón de hondureños que no se han vacunado. Aquí hablaba con una de mis invitadas que en varios países del mundo ya la gente se quitó la mascarilla, pero no visualizamos que hay un mejor sistema de salud, hay más vacunas. Voy a saludar a la doctora Elga Codina, es la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Doctora, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, licenciado, gracias a usted, buenos días a todos los ponentes y un saludo a toda su distinguible audiencia. Bien, está el jefe de la Vigilancia de Salud también, Lorenzo Pavón, bienvenido. Hola, buenos días, Raúl. Un gusto, un placer de estar aquí en este canal y a toda la audiencia de Honduras.
muertos. Más de 10.000 de acuerdo a los reportes oficiales y cerca de 20.000 de acuerdo a lo que usted ya platica con los dueños de las morgues, y de las funerarias que dicen que son cerca de 20.000. Lorenzo, por favor. Sí, en realidad pues la situación epidemiológica del país, desde que inició la pandemia se ha adquirido un nuevo perfil epidemiológico, es decir, que la población ha adquirido una nueva enfermedad, una nueva forma de contagiarse y una nueva forma de morir. En realidad pues el país, la población, no se ha podido comportar, ¿verdad?, de la manera que uno desea desde la Secretaría de Salud, porque no cumplen ni las medidas de bioseguridad, no cumplen con la adecuada colocación de la mascarilla, la utilizan como que si fueran hamacas debajo de la barbilla, acuden a escenarios totalmente masivos donde posiblemente se transmita la mayor transmisibilidad del virus. En fin, ¿verdad? Son factores determinantes que inciden en el aumento de los casos y por consiguiente que repercuten en la tasa de mortalidad. Sí, doctor Bueso. Sí, no sé si tú recuerdas, Valladares, la última vez que estuve acá discutiendo el importante tema del uso de la mascarilla. Pudimos observar cómo la población, inclusive en ese momento, pues debido a que no había el alza de casos de COVID-19 en su momento, la gente no andaba su cubreboca, la andaba en partes donde no correspondía y andaba al aire libre. Siempre recordando sobre el uso de la mascarilla, pues es de suma importancia. Las muertes que nosotros hemos registrado como la unidad de vigilancia de la salud, ¿verdad? Son todos aquellos casos que en el acta el acta de función sale que es un COVID-19 ya confirmado. Es por eso que nosotros, los números que estamos reportando, pues ha sido eso en su momento. Es importante siempre recargar a la población el uso de la mascarilla, ¿verdad?, en su momento, y también la vacunación, pues que hemos estado haciendo bastante hincapié en ello. Tú lo habías dicho al principio de las vacunas en otros países. Bien, es cierto, nosotros tenemos nuestras vacunas, cada cierto periodo de tiempo nos dan más vacunas. El país está dotado con bastantes vacunas para poder aplicarlas a la población según las edades pues pertinentes, según la evidencia científica que nosotros manejamos. Siempre es importante decirle a esta población que se acerquen para que ésta se vacune, ¿verdad?, y poder evitar lo que es el contagio y evitar las muertes de COVID-19 en este momento. Sí, voy a saludar al doctor Oscar Díaz, médico intensivista, jefe de la sala de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social y también co-creador del tratamiento Catracho. Doctor Oscar Díaz, buenos días. Muy buenos días a usted, licenciado Valladares, a su teleaudiencia y a los colegas que están en el panel. Un saludo afectuoso desde acá en San Pedro Sula. ¿Algún comentario inicial sobre este rebrote que se ha dado en el país? Fíjese que sí, quiero agradecerle la invitación porque es muy oportuna. Yo recién este fin de semana he estado en Costa Rica en una reunión que tuvimos iberoamericana multidisciplinaria alrededor de COVID y realmente pudimos compartir y contrastar cifras que son preocupantes no solo para nuestro país, sino que en general para la región. Le empezaré introduciendo, por ejemplo, algunos datos, como por ejemplo, el hecho de que a este momento todavía, a pesar de que hay una síntesis importante de vacunas en el mundo, hay alrededor de 1/3 de la población mundial que no ha recibido ni una sola dosis de vacuna. Eso es un dato que es muy relevante. Honduras, a pesar de que tiene un buen programa de vacunas, un programa muy organizado, nuestra meta de vacunación anda alrededor del 53% de la población que sería blanco para vacunación. Y lo segundo es el hecho de que, por ejemplo, teníamos aplicadas, digamos, alrededor de 6 millones de personas con esquema completo, pero ya con esquema de refuerzo, apenas 1/3, como 2 millones y pico de personas, apenas han recibido esa dosis de refuerzo. Y uno de los problemas principales que se ve en esta enfermedad es que los títulos de anticuerpos, y esto se está demostrando muy bien claramente en diferentes reportes alrededor del mundo, prácticamente entre los 4 y 6 meses bajan lo suficiente como para volverlo a uno vulnerable para enfermedad. Entonces el COVID ahora se nos comporta ya no solamente como al inicio de la pandemia,
en el sentido de que tengamos muchos casos, sino que también poblaciones vulnerables, o sea, pacientes que de alguna manera son más susceptibles a enfermar o que no tienen una buena respuesta inmunológica, si no están justamente vacunados en esos periodos de tiempo, son personas que nos van a estar cargando el sistema de salud. Y eso es un poco el precio que estamos viendo del COVID. Es decir, ahora mismo estamos atendiendo en los hospitales toda esa deuda social que quedó durante toda la pandemia de pacientes que tienen enfermedades crónicas que no se trataron oportunamente o no se descompensaron. Por ejemplo, si usted tenía un cáncer o le faltaba una cirugía o tenía una enfermedad como la diabetes, y al no tener seguimiento frecuente de sus médicos, entonces eso genera más descompensaciones y más hospitalizaciones. En resumen, todo esto impacta sobre nuestro sistema de salud en un momento que es crítico en general para la sociedad en el tema de recursos financieros y pues por supuesto en el contexto global de una situación económica muy compleja, tanto por la pandemia como por los conflictos políticos. Sí, también voy a saludar a la doctora Miriam Aguilera, epidemióloga. Doctora, buenos días. Buenos días. No esperamos estar de nuevo en este programa hablando de este tema tan complicado en estos momentos, pero bueno, hay que abordarlo. Recuerdo a inicios de junio que hablé con la licenciada Valeria Rojas, creo que es el apellido, y le decía, a mediados de junio vamos a tener un brote importante y le advertíamos a la población que cambiara sus comportamientos porque estábamos viendo que estaban actuando con mucha irresponsabilidad, sin el uso de la mascarilla, haciendo muchas reuniones y también por el comportamiento mundial de las epidemias de COVID que se están presentando generalmente cada 6 meses y Honduras tuvo su mayor pico de epidemia en diciembre, en enero más o menos a inicio se mantuvo, pero luego descendió y estábamos esperando entonces en este mes, a mediados de junio, a principios de julio, tener un pico de epidemia y tal vez no hemos llegado todavía al pico de epidemia, pero sí estamos viendo que el comportamiento de la enfermedad, bueno, ha cambiado y vemos cómo ahora ya tenemos los pocos triajes que han quedado, ¿verdad? Con mayor afluencia de pacientes. Y por otro lado también es importante resaltar ahora a la población que se ha comportado de esta manera, que recuerden, ya no hay triajes para que los atiendan. Todos van a ir a los hospitales, dependiendo del nivel de atención que necesiten. Van a estar en los centros de salud donde se atienden otras enfermedades, donde van todas las embarazadas, donde van todos los niños. Entonces, realmente el problema, ¿verdad?, que se nos puede venir es muy complicado. Y todo porque, bueno, no hemos tenido la responsabilidad como población para tomar las medidas, también para acudir a los centros a vacunarse, donde antes clamábamos por la vacuna. Fui una de las primeras personas que empezó a reclamar, ¿verdad?, que tuviéramos una vacuna en el país, y cuando ya la tenemos, resulta que tenemos un buen porcentaje de la población que no se puso ni siquiera una dosis. Lo que el intensivista, el doctor Oscar Díaz, decía es tan importante como lo es la cantidad de anticuerpos circulantes que ahora nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Si no nos ponemos los refuerzos, pues yo creo que ya tenemos más de 5 millones de hondureños que fueron vacunados, porque solo hay un cuarto de los vacunados que se pusieron un refuerzo, están desprotegidos totalmente. Entonces yo creo que este es un momento muy propicio para que la población tome conciencia. Y yo saludo a su audiencia esta mañana, pero con responsabilidad. Yo creo que no podemos caer, ¿verdad?, en dejar las medidas preventivas de lado, porque escuché incluso que hubo un movimiento por ahí por inicio de junio que querían quitar el uso de la mascarilla. Y lo dijimos, lo gritamos abiertamente en los medios de comunicación. No es el momento para quitar el uso de la mascarilla. Y esto parece que de alguna manera en la población tuvo un impacto, porque hubo personas que entonces dejaron de usar la mascarilla. Y no fue por los medios de comunicación, porque más bien los medios de comunicación estaban siempre alerta, entrevistándonos sobre el tema y nosotros advirtiendo a la población.
Yo creo que es muy oportuno este programa para que podamos tocar nuevamente el tema. Bien, ayer, bueno, aquí varios compañeros les ha dado otra vez coronavirus. Quiero ver cuál es la posición del colegio médico. Por ejemplo, ayer la compañera Eunice dije que llevó a la hija porque tenía temperatura al centro cívico. Había demasiada gente y solo 3 médicos y le daban prioridad a las que llegaban en camilla, que fueron 3 señoras. Entonces dice que se fue para el triaje de la Universidad Católica y que de ahí salió a las 12 de la noche. Doctora Elga Codina, ¿qué piensa? ¿Cómo visualiza el colegio médico? ¿Qué se recomienda al gobierno? Bueno, estamos en una situación en que hay que tener 3 puntos, ¿verdad? Número 1, la vacunación. Número 2, llamémosle las medidas de prevención. Y número 3, el sistema de salud. En cuanto a la vacunación, nos volvimos expertos todos en determinado momento en relación a todas las vacunas. Deseábamos, como dice la doctora Aguilera, anhelábamos esa vacuna, que cuando vino la criticamos, exigimos, escogimos la mejor, esperaban, hacían filas, otras personas con mucha avidez se pusieron de 2 tipos, ha habido una gran cantidad de formas de conducta de la población, ¿verdad? Pero no se está vacunando lo que se desea, la cantidad de personas que se desea, y no porque no haya, en este momento la hay. La Secretaría de Salud hace campañas para que la vacuna se tenga disponible en prácticamente todos los centros de atención en salud. La población, se han puesto un poco más de 14 millones de vacunas, entre ellas más de 6 millones se han puesto una sola, más de 5 millones se han puesto 2 vacunas, completando la serie primaria de inmunización que lo protegía, ¿verdad? Nos protegía para por lo menos para defendernos. La vacuna nos protege para no caer en una enfermedad grave, nos da la inmunidad para responder ante el virus y evitar que este pase a una fase severa, a una fase inflamatoria. No nos quita el riesgo de contagiarnos, entonces ahí es donde vienen las medidas de prevención. Las dijimos al cansancio, todos las aprendimos, nos volvimos expertos en medidas de prevención, las pusimos en práctica, eso fue lo que nos ayudó mucho a no contagiarnos en determinado momento. Y sin embargo, algunos fallamos y nos contagiamos. Muchos de ellos enfermaron, muchos de ellos se agravaron, muchos de ellos con solo haber enfermado quedaron con secuelas para el resto de su vida y otros fallecieron. Lo que está ocurriendo ahorita es que no se están tomando las medidas de prevención y esto lo que hay que hacer es tomar la cuota de responsabilidad personal como ciudadano para tomar esas medidas de prevención. Ya nos aperturaron todos los comercios, todos los eventos socioculturales a los que participábamos antes de la pandemia. Entonces, vamos, que no nos los vayan a cerrar. Practiquemos nuestras medidas de prevención y las personas que organizan estos eventos también que los organicen de manera tal que no haya una aglomeración tan grande de personas, que se pueda practicar un poco el distanciamiento físico. Y número 3, el sistema de salud. Tenemos lo que decía usted, los triajes. En nuestra ciudad capital tenemos 3, el centro cívico, el de Mayangle y el de la Universidad Católica. Muchos nos llaman y nos preguntan dónde hay triajes, dónde están haciendo la prueba, dónde está la necesidad. Los triajes en este momento, como solo hay 3, no se dan abasto para la gran ola de pacientes que están de sospechosos y muchos llegan porque hay de todo ahorita, cuadros febriles por dengue, cuadros febriles por malaria, por influenza, etcétera. Muchos llegan con sospecha para hacerse el diagnóstico o descartar COVID y de ahí se van con COVID porque están extremadamente llenos. Eso le iba a decir, yo le voy a decir algo. Yo aquí estoy con mascarilla, o sea, estoy tratando de ser honesto, porque como son médicos y pasan viendo gente, dije yo, me voy a poner mascarilla. Cuando estoy solo, no me pongo. Es la verdad. Y a la gente, lo que usted está diciendo, ya otra vez está no sé si es Omicron, eso aclárenmelo también, o es COVID, pero ya se está infectando. Y
mucha gente no se ha puesto la vacuna. Yo me he puesto 3, me voy a ir a poner la 4ª, pero pongan atención, televidentes, hoy que están estos distinguidos médicos que tomaron su tiempo para acompañarnos aquí en Canal 11 y Radiovisión Honduras, primero para que hagamos caso los hondureños, porque no hacemos caso. ¿Ah? La gente chupando en fiestas, en estadios, en el cine, y la cosa ya volvió. Dígame, don Lorenzo, usted es el jefe de vigilancia de salud. Hay 3 triajes en la principal ciudad del país. ¿Y cuántos triajes hay en Honduras? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué han pensado? Porque no sé si el rebrote va a ser tan grande o no va a ser tan grande. Eso ni ustedes mismos creo que lo saben, pero ustedes son los del conocimiento. ¿Qué va a hacer el gobierno? Sí, en lo que respecta aquí a la ciudad capital, tenemos 3 triajes, como lo mencionó la doctora Elga Codina. Está lo que es el triaje de la Mayangle, el triaje de la Universidad Católica de Honduras y el Centro Cívico. Actualmente, pues posteriormente estaba el triaje del Infop, que era el de Mía Selva, pero nos pidieron las instalaciones porque ya iban a comenzar las clases. Ese se cerró prácticamente en la semana epidemiológica 18. Ese triaje alcanzó a atender una población de 19.247 personas. Sin embargo, se tomó entonces de pasar los médicos que estaban en ese triaje a los diferentes triajes, es decir, al de la Mayangle, al Centro Cívico y también al de la Católica. El de la Vía Olímpica, ese triaje también se cerró también en la semana epidemiológica 18. Ese triaje atendió por todo en lo que va del año 12.000, pero se complementó entonces por trasladar ese personal médico hacia los otros triajes y fortalecerlos. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque a veces solo llegaban 20 personas, solo llegaban 10 personas, a veces no llegaban ni a las 100 personas que llegaban a acudir a hacerse la prueba. Esto por la renuencia o por decisión propia de cada una de las personas que no iban o no querían hacerse la prueba, ¿verdad? Entonces, tener 10 médicos o 5 médicos en un triaje para que solo lleguen 20 personas, realmente, como dice el sistema de salud, impacta, ¿verdad?, en la economía. Es decir, va a tener haraganeando prácticamente, por así decirlo, a 10 médicos, pues solo por atender 20 personas, que realmente se puede atender en otros centros. Yo le voy a decir algo, yo pienso que, disculpe que me interrumpa, yo pienso que el ministro de Salud tiene su carácter, pero es serio. Cuando él toma la decisión de cerrar algunos triajes, entiendo que fue por lo que él está explicando, pues, pero ahora la cosa se ha complicado. ¿Qué van a hacer? Sí, nosotros estamos viendo el comportamiento epidemiológico de la detección de los casos de COVID y sabemos que al haber un nuevo pico para nosotros se va a reactivar otros triajes, es decir, aquellas instalaciones donde se puede acudir la población, que sea de acceso y que tenga esa cobertura, como la Vía Olímpica, por ejemplo, ¿verdad? Cada uno de estos triajes andaría alrededor, ¿verdad?, de contratar o readecuar a las personas, al personal de salud, es decir, enfermeros, licenciados en enfermería, médicos, digitadores y todo ese grupo de personas. Actualmente, como le mencioné, nos estamos preparando para realmente reactivar, si es necesario, estos centros de atención. Hasta el 30 de junio, en el país se habían confirmado 427.718 casos de COVID, según un boletín de la Secretaría de Salud. En la actualidad, ¿cuál es la cifra oficial de contagios y desde cuándo se reporta el aumento de infectados? Sí, como usted ya lo dice, se ha habido este aumento, ¿verdad? En las últimas 2 semanas, de 3 semanas epidemiológicas, hemos visto este pico en aumento. Recordemos que también la parte del clima no nos está ayudando mucho. Recordemos que hay bastantes cuadros respiratorios que van a aumentar lo que es la parte de COVID-19. La vacuna que estamos aplicando actualmente es la de Pfizer, según la evidencia científica y las muestras que hemos obtenido a través del Laboratorio Nacional de Virología.
Es el Omicron BA1, es el que más circula a nivel nacional y es el que está en el territorio hondureño y es el que más va a afectar a la población. Por eso siempre hay que estarla aplicando. Recordemos que hay un decreto, no sé si recuerda Elisa Valladares en la última entrevista que tuvimos en el uso de la mascarilla, el doctor Denis Castro hizo una llamada y nos recordó que hay un decreto, el 58-2020, que nos llama a toda la población hondureña a usar el uso de la mascarilla. Y está penado por la ley si no la usamos. Siempre es bueno recordar ese decreto para siempre recordar a esta gente de que hay que usar el uso de la mascarilla, tenerla siempre con nosotros para evitar estos contagios, el distanciamiento social, el uso del alcohol y la vacuna. Ya lo dijo la doctora Codina, ¿verdad? El uso de la vacuna nos va a llevar a menos hospitalizaciones. Como pueden ver, acaban de poner una diapositiva, pues cómo se ha estado comportando el COVID-19, más que todo en el municipio de Distrito Central, en la región sanitaria. Podemos ver cómo ha habido este aumento de los casos, bien es cierto, pero no solo es COVID-19, sino que es de varias patologías. Sí. Dígame, doctor Oscar Díaz, si es tan amable, ¿cuántas variantes de COVID-19 circulan en Honduras? ¿Cuál es la más agresiva? Y también, si me explica si es el COVID inicial, después el Omicron, que yo creo que fue lo que me pegó a principios de enero. Y aquí me reporta Víctor que el traje que administraba el COEP en el Boulevard Juan Pablo también lo cerraron porque ya no llegaba la gente. Ahora es que la gente en los 3 trajes no alcanzan los médicos porque están llenos. Doctor Oscar, por favor. ¿Cómo no? Hasta el mes de diciembre del año anterior en el mundo circulaba la cepa Delta. En noviembre, o sea, un mes antes, se había declarado como variante de preocupación la cepa Omicron. Y ya para mayo de este año, prácticamente Omicron había desplazado totalmente a las cepas anteriores. Dentro de estas cepas han habido modificaciones en su linaje y tenemos, por ejemplo, la cepa original de Omicron es BA1, la que mencionó ahorita el colega. Sin embargo, rápidamente, este es un virus que muta muy rápido, que hace cambios en su conformación genética. Entonces ya tenemos BA1, BA2, BA2 punto tanto, hasta que ya llegamos casi a BA5. En la región, por ejemplo, donde se hace un poco más de vigilancia desde el punto de vista genético de las cepas, ya estamos teniendo reportes que las cepas arriba de BA2 están sustituyendo la cepa original, esa BA1 que probablemente usted tuvo en el mes de enero. Entonces, en resumen, y eso es algo que se ha visto en Colombia, en México, en Costa Rica, en Panamá, que tienen seguimiento, nosotros es un poco puntual porque dependemos de información que enviamos fuera del país, principalmente al Instituto Gorgas. De alguna manera también sería muy importante el que instalásemos dentro de nuestros laboratorios de biología molecular, que también es algo muy factible, para poder tener un seguimiento de la cepa que predomina local. En resumen, yo le diría que sí, que en este momento las cepas que están predominando son variantes de Omicron, es muy transmisible, fácilmente transmisible, y eso hace de que la explosión de casos pues sea importante. Como le digo, la situación de hospitalizaciones va a la par. En la medida que aumenta el volumen de casos, entonces empieza a aumentar las necesidades de hospitalización. ¿En qué grupos? En aquellas personas que están vulnerables, que no están vacunadas o que su vacunación no fue completa o que tienen enfermedades que los vuelven vulnerables. Y en esto es bien importante, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, las personas que tienen enfermedad renal crónica, las personas que tienen diabetes con complicaciones, son personas que son muy vulnerables. Y como le explicaba, por ejemplo, ahora mismo, le voy a poner un ejemplo. Nosotros en la unidad acá tenemos 14 camas de terapia intensiva y 3 camas de cuidado intermedio. De esas 14 camas, ahorita nosotros tenemos ocupadas 9 camas. Eso significa una ocupación alrededor del 70%, pero ninguno de esos es COVID. Entonces, imagínese usted, por ejemplo, que porque las patologías, el trauma, las operaciones, todo eso está ocupándose. El Hospital del Seguro Social aquí en San Pedro Sula ha estado teniendo un serio problema de cupos. Hemos tenido que ir aumentando la capacidad instalada para la atención de las patologías normales. Si tenemos un rebrote de población con necesidades de hospitalización, la vamos a ver muy fea. Entonces, realmente, como han citado los colegas, aquí es prevención y prevención. No hay otra manera. Vacunas, vacunas y más vacunas. Eso es lo único que podemos hacer. Y la mascarilla.
Tratamientos, los tratamientos antivirales aprobados, carísimos e inaccesibles para esta región. No existen. Ni Paxlovid, que cuesta $1.500 el tratamiento, ni Molnupiravir, que cuesta $800 el tratamiento, están disponibles en la región. Mucho menos monoclonales. Remdesivir, que se ha vendido acá, cuesta todavía 20.000 lempiras un tratamiento corto de 3 días para pacientes de riesgo. ¿Qué sistema paga en condiciones masivas esto? No hay dinero para eso. Y eso es una cuestión que hay que ser realistas y por lo tanto lo que nos queda es insistir claramente en el tema de vacunación. Doctora Miriam Aguilera. Bueno, creo que ya tenemos aquí la B4 y la 5. Ya tenemos la BA4, ¿por qué? Realmente disculpe, este rebrote pues nos indica que fue que, para mí, ¿verdad? Mi criterio es que ingresaron ya estos nuevos linajes de Omicron. Tenemos también otro problema que no hemos mencionado. Las escuelas están ahorita con muchos brotes. Hemos estado en muchas escuelas donde hay brotes, ¿verdad? Considerables. Hay empresas que tienen brotes. Entonces, creo que sería muy oportuno adelantarnos a que se nos haga realmente una epidemia que vaya a traer consigo pues esas hospitalizaciones de las que habla el doctor, y es que podamos hacer más vigilancia laboratorial, que nosotros podamos cortar los brotes aplicando pruebas en las escuelas, ¿verdad? Y poder mandar, ¿verdad?, a esas escuelas a cuarentena por un tiempo y poder ir cortando brotes, porque de lo contrario nos va a pasar lo mismo que cuando tuvimos este último brote en diciembre y cuando inició la pandemia, ¿verdad?, que se nos volvió incontrolable porque no teníamos la suficiente cantidad de pruebas. En este momento yo creo que sí hay pruebas, yo creo que el doctor Lorenzo lo puede confirmar, y se puede hacer una vigilancia laboratorial, también pesquisas para poder ir cortando, ¿verdad?, esos brotes, porque de lo contrario, como le decía, puede ser realmente muy lamentable, ¿verdad?, que el número de casos vaya a aumentar, y en ese aumento, como ya lo explicó el doctor, pues vamos a tener la fatalidad, porque tenemos esas personas vulnerables que no tienen vacuna, ¿verdad?, y porque también en este país hay muy diversas enfermedades que atender. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer algo también con el sistema educativo. La Secretaría de Salud debe trabajar, anteponerse. No debemos esperar que tengamos ya, ¿verdad?, esa gran cantidad de casos para actuar. Es más, la reapertura de algunos triajes sería importante también, porque ahí vamos descartando, por eso se llama triaje, ¿verdad? Porque podemos descartar si se trata de un dengue, si se trata de una influenza, si se trata del COVID, o qué es lo que realmente tenemos en mayor cantidad de casos en la determinada localidad. Y hablo de triaje no solamente en la ciudad capital, sino en muchos municipios de Francisco Morazán o de otros departamentos del país, de Cortés, donde también los triajes ya están cerrados. Entonces, que el personal está allí, porque fue ya contratado tiene sus acuerdos y ya pueden entonces ser reubicados de alguna manera, y que el triaje nos esté sirviendo como un sistema también de vigilancia y no solamente de atender ya la enfermedad, sino que las personas pudieran acudir a hacerse sus pruebas, ¿verdad?, independientemente de si son contactos o si tienen un síntoma por leve que sea, pues que podamos hacer una vigilancia y anteponernos, ¿verdad?, a un problema mayor de salud pública. Me dice Ricardo Flefil, buenos días Raúl, en efecto mandé a 2 empleados al centro del triaje del Centro Cívico Gubernamental. El miércoles pasado llegaron a las 4 y salieron a las 11 de la noche. Les hicieron el examen de COVID en tiempo real y les dieron algunos medicamentos. Pregunta, ¿los ya famosos hospitales móviles que nos cuestan una millonada no pueden servir por lo menos como centros de triaje? Doctora. Pues la verdad es que hay que darles utilidad, ¿verdad?, a esos hospitales móviles. No creo que sean aptos para el
el manejo de pacientes con COVID, porque son unas unidades, unas cabinas muy cerradas. Pero sí se les puede dar utilidad. Nosotros propusimos distribuirlos a nivel nacional como acompañantes en los centros que se han vuelto insuficientes para la población y se pueden utilizar para algunos procedimientos ambulatorios. Hasta se puede hacer para partos, se puede utilizar para cirugías ambulatorias que no requieran hospitalización del paciente. Pero para COVID no. Para COVID no son aptos y lo dijimos desde un principio, desde antes que los trajeran, que no son aptos, y cuando vinieron y los vimos, no son unidades adecuadas, son un riesgo para el personal que trabaje ahí y para el que llegue con una sospecha, y si llegó con una sospecha, está en un ambiente tan encerrado que no hay una presión adecuada, va a salir contagiado. Y tenemos que tener en cuenta que el comportamiento de estos brotes en el mundo ha sido una alta contagiosidad de la población, se contagia un porcentaje alto de la población, hasta el 90% de una población alcanza su pico máximo a las 4 semanas y después declina esta ola de contagios, y estamos en la 3ª semana aproximadamente, o sea que nos falta. Nosotros a través de nuestro comportamiento podemos interrumpir este comportamiento del virus, lo que se ha visto en otros países cuando aparecen estas variantes o subvariantes, y podemos nosotros saber que nos mandan un boletín diario de cuántos pacientes están hospitalizados. El día de ayer habían 53 y falleció uno. Prácticamente está falleciendo un paciente diario. Pues no es que hay que tenerle temor, sino que respeto a este virus. Eso transmitía yo la semana, un paciente diario muriendo todas las noches, decía, murió tal, y vamos al norte, murió tal. La gente sigue muriendo, aunque sea una persona. Hace poco alguien que cometió un error que dije, solo fueron 6 muertos de un montón de personas, y el dolor para la familia. Y una persona que se muera es grave. Por aquí tenía, antes de pasarle, una anotación. Y no se le teme a infectarse, fíjese, es cierto, la mayoría son casos leves, pero hay casos graves. Pero eso es grave lo que hay está 53 diciendo, hospitalizados. Y no sé los doctores, es grave para el país que compramos hospitales móviles, un país tan pobre, en más de 1.000 millones, y no sirven para el COVID. Es una tragedia para todos nosotros esto. Como tragedia es que las clases en educación han sido malas 2 años y medio. Me decía Lorenzo. Sí, en realidad pues quería ampliar lo que dijo la doctora Miriam Aguilera. Ya gracias a Dios pues a finales de julio ya Honduras va a poder tener el secuenciador genómico que le servirá a la parte del laboratorio de virología para saber diferenciar qué tipo de linaje o de cepa del virus está circulando en Honduras. Generalmente, pues históricamente sabemos que en el 2020, desde marzo a diciembre, que la que más circuló fue la alfa. Luego en el 2021 fue desplazada por gamma, y alfa y delta desplazó y se generó como la variante de preocupación predominante en todo el país a partir de agosto, y ya en diciembre del año pasado se introdujo en Honduras la Omicron BA.1, y es hasta abril que hemos tenido esa secuenciación con y los reportes del Instituto Borgas de Panamá, a las cuales se les envía alrededor de 50 a 70 muestras, que es lo que Panamá acepta, en vista que son convenios internacionales entre Honduras, la OPS y Cominska. Actualmente, pues hasta ahorita se mandaron también otras muestras al Instituto de Borgas para saber qué tipo de variante o de linaje es el que está circulando, pero todavía no se nos ha llegado el reporte de esas. Pero lo más importante es que a través de la gestión y de la gerencia del doctor José Manuel Mathieu, pues ya Honduras va a poder tener su propio laboratorio de secuenciación genómica que nos va a permitir ese retraso de envío de muestras hacia Panamá y esperar el resultado, pues. Y eso nos va a permitir agilizar un proceso más en la toma de las decisiones. Recordemos que respecto a las mortalidades, estas mortalidades están asociadas generalmente a las comorbilidades, y una de las comorbilidades más
que más incidencia tiene sobre la mortalidad son los hipertensos, los diabéticos, las enfermedades renales, seguidamente los cardiópatas, luego la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunos cánceres, por consecuente también está la obesidad, y muy poco se ha descubierto que los asmáticos han fallecido. Posiblemente ese factor protector que ellos usan, el Ventolin o medicamentos broncopulmonares, sea un factor protector para los asmáticos, pero la mayor incidencia se representa principalmente en los pacientes hipertensos y en los diabéticos. Sí, quiero saber cuántos muertos hay en Honduras. El gobierno habla de 10.000 y un poco más. ¿Cuántos? Van 10.906 de lo que va de toda la pandemia, ¿verdad? Recordemos, Raúl y telespectadores, que cuando fallece una persona en un hospital, se llena una ficha epidemiológica, se le hace el test post-mortem y se lleva al laboratorio, y eso tarda cierto tiempo para saber si estaba positivo o no. Ahora, es importante aclarar que no es lo mismo morir con COVID que por COVID. Es decir, usted puede tener COVID, pero puede tener VIH. Un ejemplo, puede tener tuberculosis, pero quien lo mató fue la tuberculosis y no el COVID, porque el COVID puede ser que en su fase asintomática tenga cierta carga viral y que no le pueda producir una cierta... Ahora sí, puede incidir. Solo dígame algo, porque a esta altura de la pandemia ya no podemos hablar de que es que el gobierno no tiene vacunas, hay vacunas. Claro que tenemos vacunas. O sea, aquí es que la gente no hace caso y no se vacuna. Porque hace unos días que escuché que había más de 1 millón de personas que no se vacunaban, dije yo, sí somos irresponsables. Y a mí me interesa tocar este punto de la vacunación. Fíjese que... Solo antes de eso quiero que don Edwin Lanza, que es el presidente de la Asociación de Funerarias, me diga, aquí estoy, don Edwin, con don Lorenzo Pavón, jefe de vigilancia, el doctor Aaron Bueso, el coordinador de epidemiología de salud, el doctor Oscar Díaz, médico intensivista y jefe de la sala de cuidados intensivos del Seguro Social, está la presidenta del Colegio Médico, la doctora Elga Codina, está la doctora Miriam Aguilera. Díganos, ¿cuántos muertos contabilizan ustedes? Edwin, buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y a sus compañeros que están en el estudio, ¿verdad? Nosotros contabilizamos hasta la fecha arriba de 23.000 fallecimientos, ¿verdad? Siendo el segundo año de pandemia donde más muertes se presentaron, casi 14.100 personas fueron enterradas a través del sistema funerario nacional, ¿verdad? Estos datos siempre los recabábamos nosotros con las actas de defunción que giraban de los hospitales públicos nacionales, ¿verdad? Y de los hospitales privados. Pero también habían personas que fallecían en los hogares, ¿verdad? Y que se les extendía o se les extiende aún una acta de defunción autorizada, creo que por el Estado. Y en lo que va de este año, hemos hecho 1.037 entierros, ¿verdad? Y podemos ver que en estos últimos 2 meses es donde más incidencia de muerte ha habido. Los 2 primeros meses del año, casi 700 fallecimientos. Y el punto más alto de entierro que nosotros tuvimos fue el mes de septiembre, ¿verdad? Con casi 1.800 entierros, y de ahí para acá hasta la fecha hubo un descenso grande de entierros, ¿verdad? No somos expertos en medicina, pero sí en el rescate de cadáveres. Nos preocupa en este momento, licenciado Raúl Valladares, qué va a pasar si no tenemos una estrategia delineada. Las personas es posible que vuelvan a fallecer en sus hogares. Recordemos que el COVID en cosa de 3 días ataca a una persona que tenga una enfermedad base, puede perder la vida en los cordones alrededor de la ciudad, en el interior del país. Entonces todavía no vemos nosotros una estrategia en la cual pues podamos colaborar con el gobierno para mitigar y que no se vaya a dar esa cantidad de entierros, y que fue muy dolorosa esa etapa que vimos todos los hondureños. ¿Qué han sabido del interior últimamente ustedes? Pues mire, licenciado Raúl, en el interior somos honestos en esto, pocos entierros hemos hecho, casi nada. En las grandes metrópolis como Tegucigalpa, San Pedro Sula, ¿verdad? Ceiba,
el departamento de Intibucá, en la zona periférica, es donde se han hecho entierros, ¿verdad? El día de ayer yo andaba retirando el cadáver del licenciado Óscar Morán Méndez, y en ese instante del Seguro Social estaban retirando un cuerpo de una persona fallecida por COVID, y por información del guardia, en esta semana en el Seguro Social ya habían 2 personas fallecidas por COVID, pero en el interior aún no estamos nosotros recabando datos, porque de nuevo le digo, licenciado, no hay una estrategia cómo un funerario puede recabar, ¿verdad?, mediante alguna ficha especialmente diseñada por el Ministerio de Salud con sus profesionales, para que nosotros podamos, mediante la verificación verbal, saber de qué síntomas murió, ¿verdad? Entonces, en este momento estamos como cuando empezó la pandemia, no hayamos qué hacer, ¿verdad? Las personas van a seguir falleciendo, y muchas personas con la experiencia que tienen saben que cuando pierden un ser querido por COVID, el entierro es inmediato. Ni eso hemos revisado, ¿verdad? En el protocolo para entierro de cadáveres por COVID, debiésemos ya haberlo revisado y ver qué se puede hacer, porque es mejor que esta persona sea enterrada de manera legal, ¿verdad?, mediante un protocolo, porque en países como México, Estados Unidos y todos los países del mundo en la actualidad ya se les puede dar una velatoria adecuada, bajo control supervisado y mediante algún protocolo, para que esta persona sea enterrada. La preocupación es que si siguen muriendo en los hogares, las personas del entorno se van a contagiar en la manipulación del cuerpo, como sucedió en los años anteriores a la pandemia. Gracias, don Edwin Lanza, presidente de la Asociación de Funerarias. Doctor. Sí, nosotros tenemos unas diapositivas con el doctor Lorenzo Pavón, no sé si las podían proyectar, para poder hablar un poquito más de este panorama de COVID-19 junto con la vacunación. Por favor. Si pudiera poner la de la vacunación sería perfecto. Bueno, respecto a la vacunación, por mientras nos ponen, Raúl, fíjese que es importante. Según el ministro, hay 1.5 millones de vacunas almacenadas. Me dice Valeria Rojas, que está con nosotros en la producción del programa. Sí, es importante. Hablando ahorita con el guardia de seguridad que cubre esta empresa, solo tiene una vacuna, y esa vacuna se la puso el año pasado, solo para que tenga una magnitud. O sea, aquí necesitamos del apoyo. Dígame cuál de ellos. El que me abrió el portón. Ya lo voy a regañar. Imagínense, ese es un típico caso. Si la empresa privada no se une a las estrategias, que los vamos a invitar la próxima semana. No, yo le voy a decir algo. Los muchachos, a fortalecer. A quien yo los trato bien, por cierto. Pero ahí es dejado él, pues. Pues sí, el sistema de salud puede ser el mejor, pero si la población... dije que hay vacunas. Sí, si la población no se responsabiliza tanto individual, familiar, colectivamente y empresarial, esto va a seguir siendo lo mismo. Fíjese que me llamaron de Canadá la vez pasada porque querían ingresar al país unas personas que residen en Canadá, pero que no se han vacunado en Canadá a estas alturas. Imaginen, hondureños que residen en Canadá, querían venir a Honduras porque se les había fallecido uno de sus familiares, querían venir al país sin portar vacunas. O sea, solo para que vea, el hondureño es un hondureño típico, tenemos las vacunas, no asisten a los centros de vacunación, es por eso que queremos dar este mensaje que es importante, que toda la población debe de estar vacunada para llegar a esa meta del 95%. Si no vamos a poder llegar a ese 95%, van a seguir las medidas de bioseguridad, vamos a tener que seguir con la mascarilla, comiendo solos en nuestros empleos y tomar todo aquel riesgo que conlleva a una muerte. Sí, diapositivas Pongan las diapositivas, por favor. Diapositivas. Sí, ahí ustedes pueden observar, ¿verdad? Como ya lo dijo el doctor Lorenzo Pavón, vacunas hay. Ustedes pueden ver en la diapositiva cómo esto se ha ido reflejando durante las aplicaciones de estas vacunas. La doctora Elvia Codina lo mencionó, se han colocado aproximadamente 14.395.390 vacunas, de las cuales la primera dosis, pues ya llevamos un 81% aplicadas, segunda dosis un 70%, primer refuerzo un 62% y una segunda dosis como refuerzo, ¿verdad? Segundo refuerzo un 14% apenas. Siguiente, por favor. Para que ustedes entiendan, licenciado Valladares, mire la magnitud de cómo nosotros vamos
colocando esta cobertura de estas vacunas a nivel nacional. Nosotros podemos ver que la vacunación de la primera y segunda dosis, ¿verdad? Y la de refuerzo por región sanitaria. Nosotros podemos ver que lo que es El Paraíso, ¿verdad? Francisco Morazán, Intibucá, Choluteca y Cortés son los que más están llegando a esa meta que nosotros queremos proponer. Hasta ahorita ha sido un 80%, pero como lo dice el doctor, nosotros queremos llegar a ese 95% de homogeneidad con estas vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el territorio hondureño tiene que tener esa cobertura. Aquí podemos también ver los otros departamentos, como ya la región sanitaria del Distrito Central, la Metro de San Pedro Sula, ¿verdad? Cómo han estado llegando a esa meta, La Paz. Recordemos que todas estas aplicaciones van de acuerdo a la población y a la densidad poblacional de cada población. Y si todavía la gente no lo entiende, aquí lo vemos coloreado. Podemos observar, ahí está, primera dosis de vacuna. Ustedes pueden ver que lo que está en rojo es lo que tiene menos del 80% de aplicación, solo la primera vacuna. Pero es casi todo el país. Exactamente, y es por eso que nosotros repetimos y lo hacemos en hincapié, las vacunas. ¿Hay vacunas en el territorio hondureño? Claro que sí. Ya nadie tiene que ir a pelear, nadie tiene que ir a otro país para que les apliquen esas vacunas. Nosotros tenemos esas vacunas. Pero si ese mapa, no estoy, claro, pero si ese mapa es cierto, la gente no está vacunada. ¿Qué me dice, doctor Oscar Díaz? Teórico, o sea, y eso es lo que realmente está ocurriendo. La gente no está vacunada. Y hay que preguntarnos por qué la gente no se vacuna. No solamente por la idiosincrasia hondureña, hay un montón de factores adicionales que influyen. Mucha desinformación en las redes. Las redes sociales han hecho mucho daño alrededor del tema de los mitos, alrededor de las vacunas, o mucha gente simplemente porque no se le exige. De hecho, yo creo que debería existir algún tipo de legislación que en nuestros trabajos nos obliguen a estar vacunados. Estoy seguro que si a los hondureños no nos ponen algún tipo de medida coercitiva, el cumplimiento de esa meta no lo vamos a alcanzar. Sí, por cierto, Víctor, va a decirle a los muchachos de la vigilancia que quiénes son los que no se han vacunado, porque se vayan a vacunar hoy, que no vengan. Le metí gol, ¿verdad? Sí, le metí gol. No, a mí no. No. Mire, le voy a decir, a mí no, porque ellos ya están grandes. Sí, claro. Bueno, ellos es una empresa que la contrata Canal 11, pero sí también deben estar vacunados. Decirle vos, doctora Elga Codina. Sí, arriesgan su vida, ¿verdad? Ellos con no estar vacunados tienen un gran riesgo. No, sí. Pero ese mapa. Ese mapa. Menos del 80% de casi todo el país está vacunado, ¿verdad? Entonces tenemos que alcanzar las metas. Eso solo es conciencia individual, responsabilidad. A eso es a lo que nosotros abocamos, a que cada quien cumpla con su cuota de responsabilidad, tome las medidas de prevención y vacúnese. Ya no hay que hacer aquellas filas. En ese mapa dice 90-94% lo amarillo, que solo es Tegucigalpa. Sí, solo Tegucigalpa. Y el verde no veo en algún lado, no hay. Solo Tegucigalpa ha alcanzado un 94% de vacunación, solo Tegucigalpa. Y la costa norte, que es una zona caliente del contagio de este virus, la población está escuchando desinformación, como dice el doctor Díaz. Oiga, me siente decían en pleno COVID, hey, ¿le tenés miedo al COVID? No, eso se lo lleva el mar, decían. Agua salada, lo protege. Sí, y tenemos programas de propios colegas que están en contra de la vacunación, ¿verdad? Sí. Eso debería ser sancionado porque hay una ley. Y denunciados esos colegas de ustedes, sí. Como un doctor va a decir que no se vacune. Sí, hay una ley que obliga a tanto al uso de la mascarilla como una ley para la vacunación. Entonces, los que no se vacunen nos ponen en riesgo a los que sí somos responsables porque ellos tienen más riesgo de infectarse, más que nosotros los vacunados, y ellos pues ya personalmente tienen más riesgo de agravarse. Y le voy a decir algo, ahorita los vacunados podemos andar con una gripita ahí con COVID y andar por todos lados. Es también obligación del que tiene síntomas respiratorios o febriles determinar la causa de esa fiebre y aislarse, porque frescamente andan en todos lados, entonces andan contagiando a los demás. Entonces aquí el detener esta curva de contagios depende del comportamiento de usted, del mío y de todos, ¿verdad? Entonces conciencia. Doctora Miriam Aguilera. Bueno, es importante el mapa
Ponerle el mapa. Podemos ver, según entiendo, que los rojos son las primeras dosis, ¿verdad? Y si nosotros en el tiempo dejamos pasar tanto tiempo desde que se pusieron las primeras dosis y las personas hasta ahora, algunas, ¿verdad? Están buscando su segunda dosis, no completaron sus esquemas de vacunación, entonces prácticamente quedó la población ya a estas alturas descubierta. Ese es mi criterio porque hay estudios internacionales que el doctor también lo explicó, el doctor Díaz, y es que esa cantidad de anticuerpos ya descendió. Entonces, si no se pusiera una segunda dosis, si nosotros como país hubiéramos alcanzado al menos un 70% con las 2 dosis, que la población se vacunara con las 2 dosis, tal vez nosotros podríamos haber hecho frente incluso a este brote de este momento. Entonces yo creo que se tiene que plantear nuevamente la Secretaría de Salud algo importante, y yo lo he estado repitiendo. ¿Por qué la gente no se quiere vacunar? ¿Por qué no quieren? Y el doctor también creo que habló un poco de esto. Hay que hacer algún tipo de estudio, qué es lo que está pasando realmente, quiénes son los que se vacunan, los que tienen baja escolaridad, los que tienen igual escolaridad alta o media, quiénes realmente son los que no se quieren vacunar y por qué. Entonces hay que trabajar también mucho en lo que es la educación, la información y la comunicación del tema de la vacuna, de los beneficios de la vacuna. Recordemos que tenemos una gran competencia como son las redes sociales, ¿verdad? Y también entonces la Secretaría debe de trabajar mucho en las redes sociales, ¿verdad? Hacen tantos TikTok para un montón de locuras por ahí. Entonces yo creo que también hay que llegar a ese, bueno, si es que fuera ese grupo de personas, ese grupo poblacional, el que no se quiere vacunar, pero si es el de allá, el de la aldea, entonces hay que usar otras medidas, ¿verdad?, de comunicación social para llegar a ellos, para convencerlos de los beneficios de la vacuna. Pero nosotros tenemos que hacer algo como país para poder cambiar, ¿verdad?, ese mapa y que podamos tener entonces al menos, ¿verdad?, con las 2 dosis a la población y no digamos una tercera dosis o dosis de refuerzo, pero la verdad es que no hemos alcanzado esto y porque, bueno, ya sabemos todo lo que ha sufrido este país, todo lo que ha pasado y yo sé que se está como levantando de nuevo, pero en materia de salud, pues tiene que ser prioridad el tema de la vacuna y hay que llegar, hay que sea más accesible. Yo digo, la vacuna está accesible porque está en todos los centros de salud. Y también hubo una gran campaña de vacunación ahorita en el mes de mayo que se extendió y que todavía continúa. Y la población, entonces, ¿por qué no ese gran porcentaje de la población no ha respondido, verdad? Porque prácticamente solo con primera dosis nos están diciendo bueno, tendríamos que evaluar más bien las terceras dosis, solo el 62% de los que se pusieron las primeras dosis. Entonces no completaron sus esquemas de vacunación y hay unos que no tienen ni siquiera una dosis. Entonces es bien complejo el asunto de la vacuna, el tema de la vacuna, que hay que retomarlo, hay que buscar las estrategias para llegar a las personas y como le decía, es importante hacer un análisis retrospectivo de qué fue lo que pasó, por qué no se vacunó la gente, por qué no la quiere. Es verdad, los mitos acerca de la vacuna han tenido tanto impacto, las redes sociales, pero no creo yo que todo el mundo en Honduras tenga acceso a las redes sociales. Entonces había que hacer un análisis bien profundo del tema de la vacuna, el por qué las personas no se quieren vacunar y no quieren tomar, ¿verdad?, esta responsabilidad que tenemos todos los hondureños, como bien lo dijo la doctora Codina, es una responsabilidad individual, familiar y luego comunitaria, y todos deberíamos de tener ¿verdad?, esa empatía con nuestros hermanos hondureños, que saber que si yo estoy vacunada, estoy protegida yo, pero también estoy protegiendo a otros, ¿verdad? No solamente es por mí, sino también por mis compañeros de trabajo, por la población que me rodea. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho más en este tema de la vacuna. Bien, voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados. Estamos hablando del rebrote del COVID-19 en el país. Vaya a vacunarse, la gente sigue muriéndose por el COVID. Ya volvemos. Ya
Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a continuar. Voy a hacer una rápida ronda con mis compañeros, pero me dice la doctora Johanna Bermúdez, que es diputada. Buenos días, licenciado Raúl, extraordinario. Me encanta ver al doctor Díaz. Es el momento de volver a presentar mesas multisectoriales y inicie con todas las medidas de mitigación para evitar muertes por COVID, y el gobierno debe implementar medidas e incentivos para vacunar casa a casa, porque hay que llevar la vacuna a las casas, a las escuelas y conocer la idiosincrasia y cosmovisión del pueblo. Hay que aumentar el testeo porque hay que estar seguro que no sea de dengue u otro diagnóstico diferencial, y reapertura de triajes y brigadas antes que colapse el sistema de salud, dice la diputada por Francisco Morazán del Partido Nacional, Johanna Bermúdez. Voy a hacer un rápido pase. Gisela Calix está en el triaje del Seguro Social en La Granja. Gisela, adelante. Así es, buen día, licenciado, a sus panelistas y a los televidentes del foro La Entrevista. Aquí en este lugar la situación es bastante preocupante. Podemos observar que desde hace varias horas son varios los ciudadanos que están en busca de atención con síntomas relacionados al COVID-19, e incluso algunos ya vienen con su prueba porque han salido positivos. Me acompañan a Lourdes Barrientos, ella es portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social y nos va a explicar, y también nos decía previo a esta entrevista que hay médicos contagiados con el COVID-19 también. Sí, muy buenos días. Sí, hemos tenido un incremento bastante alto a consecuencia del COVID-19. Se están atendiendo alrededor de 300 o 400 personas en lo que son las 24 horas del día. Se ha habilitado el punto del auditorio, un punto de triaje para poder desalojar lo que son las áreas COVID que teníamos dentro del hospital, porque habían bajado, ¿verdad? Pero esto realmente es bastante alto. Necesitamos que la gente pues continúe siempre con las medidas de bioseguridad. Creo que nos hemos relajado un poco. Tenemos médicos, tenemos personal de enfermería, enfermeras profesionales, auxiliares, personal administrativo, de servicios generales, una muy buena cantidad. De los médicos que teníamos en el auditorio, teníamos 4 en cada turno, se nos han incapacitado 2. Y bueno, y aquí estamos de nuevo en plena lucha, ¿verdad?, con este problema de la COVID-19. ¿Y personas hospitalizadas cuántas hay y cuál es su estado? Bueno, inicialmente solo el mes de junio empezamos con una, y ahora tenemos 17 personas ingresadas a causa de COVID. Personas que no se pueden manejar de forma ambulatoria. La mayoría de las personas que vienen al triaje, que le estoy hablando de un porcentaje de positividad de un 70%. O sea, de 100 personas que se anotan, 70 salen positivos. Los signos, pues algo leve, se pueden manejar ambulatoriamente como los médicos así lo refieren. Pero igual, es contagio, es personal que va con una incapacidad de 10 días a sus casas y es personal que en las empresas realmente pues se necesitan. ¿Y con los insumos para dar la atención? Bueno, insumos para esto lo que tenemos es el acetaminofén. Para aquellos pacientes que tienen patologías de base, se les está aplicando lo que es el Remdesivir en el área de la emergencia COVID. ¿Quiénes son? Personas con patologías, pues, con cáncer, con un diabético, hipertensos, ¿verdad?, con pronósticos bastante fuertes. A esas personas se les está poniendo el medicamento que es el Remdesivir y que sí lo tenemos suficiente para las personas que lleguen. Por otra parte, también usted nos decía que la situación del dengue también es preocupante. Bueno, en este momento lo que más nos está afectando en el área de pediatría es dengue. También tenemos pacientes ingresados por dengue grave, dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Alrededor de 119 personas se han atendido. Tenemos hospitalizadas alrededor de 9 personas por dengue y los demás también de manejo ambulatorio.
Bien, muchas gracias. Escuchaban a Ana Lourdes Barrientos, ella es portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Así está la situación que se vive a esta hora de la mañana en torno al COVID-19 aquí en este centro asistencial de la capital. Si usted no tiene alguna consulta, yo vuelvo con usted al CEL principal. Gracias, Isela. Voy al centro cívico gubernamental. Me decía Ulises que solo hay 3 médicos ahí. Giovanni Villalobos. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Me encuentro aquí en el centro cívico gubernamental. Lo que nos han dicho, usted mencionaba de que solo habían 3 médicos y lo que nos han constatado aquí, personal del triaje, que son 9 los médicos, pero 3 están prestados por Copeco debido a esta emergencia que ha resurgido en los triajes aquí en la capital. Aquí vemos una serie de filas, como le repito, son 9 médicos los que están atendiendo. En primera instancia son evaluados en las preclínicas, que son más o menos unas 3 preclínicas. Posteriormente se les elabora un expediente y después son colocados para entrar a donde los médicos, y estos van a darles a conocer si necesitan algún análisis y para si les de entrada les dan a conocer que tienen que desarrollarse el hisopado. Y aquí pues la entrega de resultados del hisopado es de 7:30 a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Desde horas tempranas de la mañana, licenciado Raúl Valladares, las personas estaban haciendo fila en las afueras del centro cívico gubernamental y a estas alturas ya están siendo atendidas. Buen día, señor. ¿Usted siente síntomas? No. Pero está por cuestiones de eso. Estoy saliendo. Ya va saliendo. ¿Qué le han dicho? No, pues a eso vengo. Ah, bueno, y usted ya hizo su trámite, joven. Preclínica, voy a hacerme la prueba. ¿Le recetaron la prueba? No, por cuestiones de trabajo. En el trabajo salieron varios contagiados, entonces hay que prevenir y hay que hacérsela antes de tiempo. Bueno, gracias. Estas 2 personas ya están listas, esperando ser atendidas con estos análisis, estas pruebas, porque según da a conocer, y como lo mencionaba el licenciado Raúl Valladares, pues hay varias personas en los centros de trabajo que han salido pues positivas, y por esa razón se les ha solicitado por los altos ejecutivos de estas empresas que se practiquen las pruebas de COVID-19. Esta es la situación que se vive aquí en el Centro Cívico Gubernamental, licenciado Raúl Valladares. Con este informe totalmente en directo, retorno con ustedes. Buenos días. Bueno, aquí los doctores, cuando están viendo estos reportes, han entrado en unas posiciones, me decían. No, yo decía que a todos ellos se les debería de hacer ya el hisopado, incluso para ir ganando tiempo antes de que entren a la evaluación por el médico. El médico va a determinar qué otras pruebas le va a realizar. Y como decía la doctora Aguilera, es un triaje. Un triage es un área de selección de pacientes donde se identifica el grado de gravedad de la persona e incluso si se puede hacer diagnóstico. Toda esa gente va para diagnóstico. Entonces hay que ir ganando tiempo e irles así, hay que ordenarlo. Y como decía el doctor Lorenzo, también hay que preguntarles cuántas vacunas tienen aplicadas, ¿verdad? Ir haciendo conciencia en esa población. ¿Me decía? Sí, es importante también que los médicos que están en el centro de triaje salgan del cubículo y identifiquen a aquellas personas con gravedad, es decir, que tengan comorbilidades, ¿verdad? Preguntarles también sobre su carnet o su estatus vacunal, y lo que decía la doctora Codina, ¿verdad? Debe ser una atención rápida, detención rápida, para que la congestión, disminuir el grado de congestión, porque ahí las personas puede ser que sean transmitibles, que sean positivos o que ya estén negativos, en fin, ¿verdad? Pero sí, la detección rápida y la pronta atención es importante. Lo que nos comprometemos desde la unidad de vigilancia es darle las recomendaciones a redes, a los sistemas de redes,
de servicios de salud para que juntos hagamos un monitoreo de estos triajes, el comportamiento epidemiológico que pues, se puede estar dando y tomar las medidas asertivas en cuanto a la atención. Antes del mapa, Shirley Martínez. Adelante, Shirley, en San Pedro Sula. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, específicamente en el único triaje que ha quedado en San Pedro Sula, ubicado en las instalaciones del Info, y con mucha preocupación damos a conocer que luego de que los diferentes voceros de los centros médicos de la ciudad han informado que se encuentran ya pacientes en estado grave en las salas intermedias y en las unidades de cuidados intensivos, este triaje luce prácticamente vacío. También la otra preocupación es que se viene de una feria patronal donde las personas pues abusaron del libertinaje y no utilizaron las medidas de bioseguridad. Pues en estos momentos ustedes están viendo en imágenes, es muy escasa las personas que vienen aquí a realizarse pues las pruebas para detección de COVID. Y los hospitales ya están llegando al 80% y otros al 90% de su ocupación. En estos momentos también nos han informado que 5 niños se encuentran en unidades intermedias del Seguro Social Regional Norte y una mujer embarazada, tal como habían advertido ya estos profesionales de la salud. Hasta esta hora del día, completamente vacío, 1 o 2 personas para detectarse pues lo que es el COVID, cuando San Pedro Sula, pues en los centros hospitalarios están ya abarrotados. Con este contacto desde la ciudad industrial, retorno con usted. Buenos días. Buenos días. Aquí me dice el abogado y coronel en condición de retiro, Urtecho Yamborde, deben bajar la restricción de la 4ª dosis por edad y que se la ponga a todos los que tengan 4 meses de haber puesto la 3ª sin restricción de edad. Bien. Y aquí una amiga, le pregunto, ya se puso las 4, me dice que está muy bien el programa, ya se puso las 4 vacunas. Me dice, no le voy a contestar, no quiero que me regañe. Entonces le pongo yo, no sea irresponsable, qué bárbara. Ya sabía yo, tengo 2, no me pienso poner 4 ni loca. Yo no quiero tener un derrame ni otras porquerías. Así voy con el doctor Oscar Díaz, doctor. Está bueno ese. Y es una persona con altísimo grado de escolaridad universitaria, de maestría y todo. ¿Qué le decimos a la gente? La gente es incrédula. Y eso que ella me dice ahí también me deja pensando, no quiero que me pegue un derrame. Sí, mire, con eso, y eso yo creo que es un ejemplo paradigmático de cómo se ha desinformado alrededor de las vacunas. Primero empecemos por el hecho de que hay alrededor de 35 vacunas aprobadas en el mundo. No todas tienen el mismo tipo de síntomas, no todas tienen los mismos efectos adversos, no todas siguen la misma tecnología y por lo tanto la oferta de vacunas es diversa. A nosotros nos han vacunado desde que somos bebés, históricamente, y a usted no le andaban preguntando si le iban a poner polio de una marca o sarampión de la otra, sino simplemente nos vacunábamos y aquí estamos. Las vacunas tienen alrededor de más de 100 años de haberse descubierto y por lo menos cerca de 80 años de aplicación en forma mundial. O sea, son procedimientos médicos seguros que como cualquier acción médica puede tener eventos adversos muy puntuales que son conocidos y que se reportan en los estudios. Ahora bien, si uno, por ejemplo, adopta esta conducta y sobre todo con una enfermedad que claramente vamos a tener que estarnos vacunando todos los años, nunca vamos a romper el círculo vicioso de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque mientras hayan personas susceptibles, el virus siempre va a encontrar un reservorio donde estar cambiando. Entonces realmente es lamentable, es preocupante. Y yo le diría a usted, por ejemplo, a la señora con la que usted conversó, yo tengo 4 vacunas ahora mismo. 4 vacunas ahora mismo. Y todo el equipo con que trabajamos tenemos 4 vacunas. Y si nos toca ponernos una 5ª en 6 meses, nos la vamos a poner, porque realmente la evidencia de seguridad y de eficacia es claramente a favor de esto. Y esto estoy hablando alrededor del mundo. O sea, incluso los países que van adelante con nosotros, por ejemplo, Chile ahora mismo, que tiene
que tenían, mejor dicho, un 80-90% de población vacunada, ya van por el segundo refuerzo, que sería la cuarta vacuna. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que ser muy serios con esto y hay que dejar de estar haciendo caso a fake news, a lugares que no son formales, y hacer un poco más de atención a la información que es contrastable. Sí, eso de las redes aguantan con todo. Las redes mañana ponen que, ven esa foto que estamos todos ahí los 6, esa toma, las redes ponen estos 6 son traficantes de órganos o son traficantes de mujeres para prostituirlas. Con esta foto, con esta imagen, en las redes alguien escribe eso y lo sube. Tenga cuidado lo de las redes, denigran a las personas. Creo que es la ventaja que tenemos los medios convencionales. Yo, para dar una noticia, tengo que confirmarla en todos lados para darla, porque uno no puede ser irresponsable. Usted haga caso a mire, pues yo tengo estos distinguidos personas que manejan la administración, el manejo, la salud, la presidenta del colegio médico, científicos, doctores importantes para que ustedes hagan caso. Ya ves lo que dice el doctor. Esta persona con la que me escribí es una persona que tiene un posgrado, que habla inglés, francés, pero no se ha puesto las 4 vacunas. Vamos con el mapa de ellos, sí. Si nos explica. Sí, ahora ustedes van a poder observar este mapa. Estas son rojo, segundas dosis. Es libre, es del libre, pues, letra negra y rojo. Sí, indiscutiblemente, pues haciendo la comparación con la primera dosis a la segunda dosis, pues ya podemos observar que literalmente todo el territorio hondureño pues no cumple esas expectativas. Bien lo decíamos antes, la cultura hondureña es bien dura, no le gusta vacunarse. Cuando hacemos la comparación con España, que ya hemos hecho ellos ya llegaron al 95% de la vacuna total de la población, ¿verdad? Con el primer refuerzo inclusive. Y Honduras todavía no alcanza eso, y es por lo mismo que hay una estigmatización con las vacunas, el efecto secundario, el efecto adverso que estas tienen. Recordemos que al colocarnos una vacuna, cada quien puede tener sus diferentes efectos adversos. Cada cuerpo va a reaccionar diferente. No si le pegó un efecto adverso a una persona, significa que me va a pegar lo mismo a mí. No, cada persona, cada cuerpo es diferente. Hay que individualizar cada paciente, ¿verdad? Cada persona. Ese efecto secundario puede como que esté en uno, puede que esté en otro, ¿verdad? Pero no hay que tener esa mente cerrada, hay que salir adelante. Si queremos dejar de usar la mascarilla, si queremos regresar a como estábamos antes, tenemos que cumplir esas recomendaciones de la OMS. Nosotros como Secretaría de Salud los invitamos a vacunarse. Inclusive, si me permite, el licenciado Valladares, decir lo siguiente, el día de hoy inicia la 7ª campaña de vacunación hasta el 30 de agosto. Para las vacunaciones de las diferentes patologías pediátricas, llámese rubiola, sarampión, poliomielitis, desde los 6 meses de edad hasta los 6 años, 11 meses y 29 días. O sea, toda esta población está invitada para la 7ª campaña de vacunación, ¿verdad?, que inicia el día de hoy. Doctor, ahí ojalá, y vuelvo a decir lo que le dije al ministro de Economía y al ministro de Energía la semana pasada, un lunes como hoy, las autoridades de salud pública deben tener una campaña de información en los medios, en las redes, en todos lados, ahí sí, lo que el hombre está anunciando para que sea masivo y el pueblo se dé cuenta. Sí, sí, nos damos cuenta, la tienen, está la campaña, hoy comienza y termina el 31 de agosto y hay unos spots muy bonitos en el que se animan a la población. Pues por todas las redes se pasa ese video. En la página web de la Secretaría de Salud. Sí. Es una de ellas, en Facebook. Suerte con las redes, porque solo con las redes no van a avanzar mucho. Claro. Eso no nos engañemos tampoco. Fíjese que lo que decía el doctor en relación a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está hecho basado en evidencia científica. Primero se presentaron las vacunas, las diferentes vacunas con las diferentes marcas. Unas eran una dosis y otras era una serie de 2 dosis, ¿verdad? Que para los pacientes con enfermedades inmunológicas se les pone una 3ª dosis, sea niño o sea adulto. Es por eso que nuestros amigos del programa ampliado de inmunización se molestan tanto que nosotros repitamos 3ª dosis, llámele primer refuerzo o 4ª dosis para tratar de
que la población nos entienda a qué le llamamos refuerzo, porque la población le llama primera, segunda, tercera y cuarta. Y ellos mencionan que no es lo correcto. Entonces la Organización Mundial de la Salud decidió poner el primer refuerzo de acuerdo a cómo nuestros anticuerpos fueron bajando y a un nivel que nos desprotegía para defendernos al estar en contacto con el virus. Después hacen una serie de mediciones de anticuerpos en un grupo grande de pacientes y se ve que ya es necesaria una segunda dosis, un segundo refuerzo, perdón, en el personal de riesgo, llámese médicos, llámese bomberos, llámese personal de la salud, y en aquellas personas que tienen algunas condiciones especiales como enfermedades autoinmunológicas, cáncer, ¿verdad? Y también en las personas, inicialmente dijo, mayores de 60 años, porque recordemos que el sistema inmune a mayor edad es menos competente. Entonces, esa es la población. Después, ahorita en junio, 11 de junio, dijeron que sea a partir de los 50 años, ¿verdad? Entonces, en una ocasión alguien me preguntaba, yo tengo menos de 50, ¿me puedo poner ese segundo refuerzo? Yo pienso que no se lo niegan, fíjese si tiene factores de riesgo, si esta persona se siente desprotegida de su sistema inmune, yo pienso que no le niegan ese segundo refuerzo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en base a la medición de anticuerpos, ha dictado esta serie de refuerzos y como dice el doctor Díaz, nos vamos a poner el quinto o el sexto cuando la Organización Mundial de la Salud nos lo diga. Y si esta persona que le dice a usted es muy letrada, ella, bueno, yo le invito que se haga su medición de anticuerpos y que valore y que se ponga su vacuna. Y si no lo quiere hacer, esta es una ley, ¿verdad? Yo pienso que se lo tiene que poner. Ya si no la podemos convencer por medio de métodos científicos, pues entonces va a tener que ser por medio de la ley, pero todos tenemos que estar vacunados. Buen día, por favor, pídale a Salud que publique a diario la incidencia del COVID en el país, departamentos y ciudades, no podemos seguir a ciegas. Gracias. Bien, lamentablemente es hora de irnos. Voy a empezar con la doctora Miriam Aguilera, que ha estado brindándonos sus conocimientos para la población. Doctora, gracias. Mensaje final. Recomendaciones. Bueno, la población son responsables de sus actos. También pedirles que cuiden a los niños. Hay muchos brotes en las escuelas. Acudan a vacunarse. Yo no quería estar aquí hablando de este tema, ¿verdad? Repetir lo que durante 2 años hemos estado más de 2 años hablando. Yo creo que ya conocemos bastante de la enfermedad, la población la conoce y conoce también los riesgos. Así que hay que cuidarse. Les pedimos como personal de salud que por favor contribuyan a la salud de este país que ha sufrido tanto y que no tiene la capacidad instalada como para enfrentar nuevamente, ¿verdad?, una avalancha de casos, que hay otras patologías que atender, posiblemente hasta en cada familia hay un hipertenso, hay un diabético, hay otras enfermedades desatendidas también que durante la pandemia no les pudimos dar la importancia de vida por estar tan ocupados atendiendo cuando teníamos la pandemia con ese gran número de casos. Y recordemos que es un virus mortal, no ha perdido su virulencia, sigue siendo mortal para aquellas personas que tienen enfermedades de base y para aquellas personas que no están vacunadas. Entonces el riesgo está ahí. Cuidemos a nuestros ancianos que siguen siendo los vulnerables y bueno, pedirles toda su colaboración y recordarles también a la Secretaría de Salud que es importante, yo lo seguiré repitiendo, hay que invertir en lo que es la comunicación social, la educación en los temas de salud, la información oportuna es muy importante para que la población pues, pueda tomar medidas y crear esa conciencia de protegerse de las enfermedades. Gracias por la invitación, un placer compartir con los médicos que sé que también están muy interesados en que esto se termine, al igual que nosotros, los microbiólogos, las enfermeras y todo el personal de salud. Gracias a la doctora Miriam Aguilera. Voy ahora al norte del país, el doctor Oscar Díaz. Doctor, gracias por aceptar siempre nuestras invitaciones. No, muy agradecido por la invitación. Solo quiero dejar un elemento adicional en la discusión, que además del COVID agudo, ya también tenemos un problema importante con lo que se llama long COVID o COVID persistente,
se estima que alrededor de un 10% de las personas que tuvieron COVID van a tener algún tipo de presentación de esta manera. Y lo estamos viendo en la productividad de las personas con síntomas crónicos como fatiga, dificultad para respirar, dolores de cabeza, alteraciones de la memoria o del rendimiento intelectual. Así que esto es una enfermedad que nos va a acompañar muchos años. Mientras más población se enferme, más problemas vamos a tener y más impacto, por supuesto, en la situación económica del país, que ya es difícil. Por lo tanto, el mensaje es: vacunémonos, quitémonos de mitos. La vacuna es quizá para nuestro país la única y mejor alternativa financieramente sostenible que nos puede permitir sacar adelante el país de todas estas situaciones tan difíciles que estamos enfrentando. Gracias. El doctor Oscar Díaz, médico intensivista y jefe de la sala de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Dígame, don Lorenzo, que usted es jefe de vigilancia de salud, ¿qué sacamos de todo esto y qué se va a hacer? Usted tiene razón cuando decía de un triaje que tenía ¿cuántos médicos? 10. 10. ¿Y estaba vacío? Estaba vacío. Sí, y yo entiendo al doctor Mateo cuando él tomó esa determinación, porque nadie iba. Pero ahora, como ya fuimos a fiestas, ya los hondureños anduvimos en la... disculpe, doctora, pero aquí así entiende la gente. Anduvieron en la pijineada. Yo casi no voy a lugares públicos porque yo padezco de los bronquios, amías, enfermedades. Bueno, yo tuve que salir del país para vacunarme porque tenía miedo que si me pegaban me podía morir. Y me pegó en enero de este año. Me pegó leve, pero me pegó. Y me voy a poner la 4ª vacuna hoy. Espero ir ahí al mall que está aquí, Las Cascadas. ¿Qué van a hacer? Porque si hay un rebrote, no sé, tienen que haber una planificación para ver cómo la gente acude y no tener, porque ellos tienen razón, no pueden malgastar el dinero. Si hay 10 médicos y esos 10 médicos pues están atendiendo en otro lado y la gente no va. Pero le repito aquí, el centro cívico estaba lleno, la Católica estaba lleno, y en San Pedro Sula no sé qué pasa, y allá que pasan en fiesta, por respeto a los compañeros de San Pedro, pero han pasado en fiesta. En la feria juniana tuvieron un torneo juvenil donde Honduras clasificó al Mundial de Indonesia, entonces ha habido bastante movimiento de gente en las calles. Sí, actualmente nosotros ya tenemos diseñado un plan de reorganización del recurso humano médico, es decir, enfermeras, licenciadas en enfermería, microbiólogos, para que en esta temporada ya se readecúe, se puedan organizar y fortalecer la atención médica, especialmente en los triajes. De seguir así el comportamiento epidemiológico, se va a tener que abrir otros centros de atención para dar ese servicio de detección oportuna de los casos. En el caso de San Pedro Sula, usted ya lo vio clarito, ¿verdad? No estamos mintiendo, la gente no acude, pero esperamos que esta oleada se pueda presentar en un periodo de incubación, es decir, de 7 a 14 días, o decir, 2 semanas. Posiblemente ese triaje en San Pedro Sula ya va a estar más lleno, entonces ahí se va a mantener la cantidad de los médicos y ver si es masiva la cantidad de personas, se va a tener que abrir más. O sea, el plan ya lo tenemos diseñado, que si el comportamiento epidemiológico de los casos positivos por COVID aumenta, porque eso es a lo que esperamos, ¿verdad? Entonces se van a ir aperturando más triajes. Qué bueno que se está planificando así debe ser, y hay que ir a vacunarse, repito, hay que ir a vacunarse. Doctor Bueso. Sí, pues el mensaje para la población hondureña es acudir a los diferentes centros de salud. Las vacunas están disponibles a nivel nacional, son totalmente gratis. El día de hoy, pues como ya le he dicho la mención, el día de hoy inicia la 7ª campaña de vacunación para las enfermedades pediátricas, siendo sarampión, rubiola, poliomielitis, de las edades de 6 meses a 6 años, 11 meses, 29 días. Se le invita, ¿verdad?, a ser partícipe de esta campaña de vacunación, y es primordial. La vacunación nos va a proteger contra este COVID-19 que nos puede mandar a un centro hospitalario, a una sala de cuidados, de una unidad de cuidados intensivos. Por favor, vacúnense para evitar este aumento de hospitalizaciones.
Gracias. Gracias a usted por su comparecencia. La presidenta del Colegio Médico, la doctora Elga Codina. Doctora, gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Estos programas son muy productivos. Voy a ser reiterativa en mi mensaje final también de lo que dijeron mis antecesores, pero creo que vale la pena repetirlo. Tenemos que ser conscientes individualmente en completar nuestro esquema de vacunación, en practicar las medidas de prevención y el que ya está contagiado o está sospechoso que practique el aislamiento. Y esta es una decisión muy personal. Con nuestros hijos o con los menores es que nosotros podemos incidir en ellos y sí hay que ser responsables de esa forma familiar, pero personalmente hay que hacer un análisis de conciencia. Bien, ese análisis de conciencia me sumo. Gracias a todos por su comparecencia esta mañana, gracias por las personas que nos permiten ingresar a sus hogares y también que nos escuchan por la radio. Vaya a vacunarse. La semana pasada todos los días dije que al menos una persona había muerto. Entonces, que no le vaya a tocar a usted, porque es una lotería, o a un familiar. Lo que pasa también, por ejemplo, yo estoy muy sentido y mando mis muestras de pesar a la familia de Oscar Morán Méndez, un compañero que murió, que estaba en Radio Cadena Voz, en muchos años en Radio América, un gran amigo. Mis muestras de condolencia por la muerte de Morán. Cuando la gente muere, a muchos ya no nos importa, porque como no es un familiar cercano de uno, pero todas las semanas, la semana pasada, dije que moría alguien por coronavirus. Vayan a vacunarse, por favor, es de gratis, vacúnense. Ahorita mismo voy a salir y voy a llevar a Fernando Arteaga que le pregunte ahí a los vigilantes y que los despachen para que vayan a vacunar los que no se han vacunado. Pero la gente no se ha vacunado porque no quiere y la gente sigue muriendo. Buenos días, gracias.